Muy buenas a todos. Nuestra empresa Kindes S.A., conformada por los integrantes Joaquín Olivos, Esteban Charri y quien les habla Deiner Castro, en el día de hoy le va a hablar un poco sobre lo que son los diagramas de clase. Y empezamos dando una breve definición de que un diagrama de clase pues, está incluido en el UML 2.5 y este se utiliza para representar los elementos que componen pues, un sistema de información, pero ya sea desde un punto de vista estático. ¿Qué quiere decir esto? Pues es importante destacar que por esta misma razón este diagrama no incluye pues la forma en la que se comportan a lo largo de la ejecución los distintos elementos, pues esa función puede ser representada a través de un diagrama de comportamiento, como por ejemplo un diagrama de secuencia o un diagrama de caso de uso. Diagrama de clase, por ser estático, pues no controla esos elementos. Las características del diagrama de clase es que este diagrama es puramente causado al modelo de programación orientada a objetos y podemos asimilar o equiparar salvando las distancias con el famoso diagrama de modelo de entidad-relación, ya que este modelo no está recogido en el UML, tiene una utilidad similar al diagrama de clases. Ambos diagramas muestran el modelo lógico de los datos de un sistema. También podemos ver que los elementos de un diagrama de clase, el diagrama pues está formado por dos elementos, uno es la clase y el otro es relaciones e interfaces. Las clases son el elemento principal del diagrama, pues este tipo de elementos normalmente se utilizan para representar pues los conceptos o entidades del negocio. Un ejemplo de las clases puede ser animal, persona, mensaje, expediente. La manera más rápida para encontrar pues, las clases sobre un enunciado o sobre una idea de negocio o en general sobre un tema, pues es buscar los sustantivos que aparecen en el mismo. Ya, entonces pues resulta un concepto muy amplio y resulta fundamental identificar pues la forma efectiva de estas clases. Entonces, eso representa esas características. Bajo el nivel de una clase está compuesta por tres elementos, ya sea pues nombre de clase, también por los atributos y por las funciones. Estos elementos pues incluyen la representación o no, pues dependiendo del nivel de análisis. Para representar pues una clase podemos ver que hay tres zonas. Una es el nombre de la clase, que sería la primera fila. La segunda fila sería pues los atributos y la tercera serían las funciones. La primera fila pues se utiliza ya sea para darle el nombre como tal y en caso de que la clase sea abstracta se utiliza pues su nombre se escribe en cursiva. La segunda se utiliza para escribir los atributos de la clase, uno por línea y utilizando pues el formato de visibilidad del nombre atributo, dos puntos, el tipo y el valor inicial, o sea, las propiedades. Y en la tercera fila incluye pues las funciones que ofrece la clase de forma parecida a los atributos, sigue el mismo formato y cabe destacar de que no es necesario pues colocar los tres parámetros de la representación, ya eso sea pues dependiendo si se necesita o no. También podemos encontrar de que en los atributos y en las funciones se utilizan lo que es el signo más para declarar o advertir de que es pública, el signo menos para advertir de que es privada y el numeral para demostrar que es protegida. Pues la pública representa que se puede acceder al atributo o función desde cualquier lugar de la aplicación. La privada únicamente desde la misma clase se puede acceder y la protegida es accedida únicamente desde la misma clase o desde las clases que hereden a ella, o sea, una clase derivada. Entonces podemos ver también lo que es las relaciones, una relación de identidad o una dependencia puede ser entre dos o más clases. Pues lo más común es entre dos o más clases. También se puede dar entre una misma clase y se le llama pues la dependencia reflexiva.
que es la que podemos observar en la imagen que se encuentra al lado. Entonces, eso es lo que podemos observar entre las relaciones. Las propiedades de las relaciones, podemos ver que existen dos propiedades que están, pues, la multiplicidad y el nombre de la asociación. Pues la multiplicidad es aquello que en el número de elementos de una clase que participan en una relación. Se puede utilizar un rango, se utiliza n o asterisco, como lo podemos ver en la imagen, para identificar un número cualquiera. Y el nombre de la asociación, pues se escribe una indicación de la asociación que ayuda a entender la relación que tienen dos clases. Suele utilizarse verbos como, por ejemplo, una empresa contrata a N empleados, como lo podemos ver en la imagen. Esa sería como esa relación que hay entre la clase empresa y la clase empleado. Diagrama de clases podemos ver que incluye varias relaciones como lo son la asociación, la agregación, aunque está la composición, la dependencia y la herencia. En la asociación, vemos que este tipo de relación es la más común y se utiliza para representar dependencia semántica. Como podemos observar en el ejemplo, se representa con una simple línea continua que une las clases que están incluidas en la asociación. Agregación. La agregación vemos que es una representación jerárquica que indica un objeto y las partes que componen ese objeto. Es decir, representa relaciones en las que un objeto es parte de otro, pero aún así debe tener una relación en sí misma, como lo podemos ver en el ejemplo. Composición. Vemos que la composición es similar a la agregación. Representa una relación jerárquica entre un objeto y las partes que lo componen, pero podemos ver que es una forma aún más fuerte. En este caso podemos ver que los elementos que forman parte no tienen sentido de existencia cuando el primero no existe. Lo vemos como lo estamos viendo en el ejemplo. Diferencia entre agregación y composición. La diferencia entre agregación y composición es semántica, por lo que a veces no está del todo definida. Ninguna de las dos tienen análogos en muchos lenguajes de programación, como por ejemplo Java. Dependencia. Se utiliza este tipo de relación para representar que una clase requiere de otra para ofrecer sus funcionalidades. Es muy sencillo y se representa con una flecha discontinua que va desde la clase que necesita la utilidad de la otra flecha hasta esta misma. Herencia. Otra relación muy común en el diagrama de clase es la herencia. Este tipo de relaciones permiten que una clase, ya sea clase hija o subclase, reciba los atributos y métodos de otra clase, ya sean padre o clase superclase. ¿Cómo dibujar un diagrama de clases? Los diagramas de clases van de la mano con el diseño orientado a objetos. Por lo tanto, saber lo básico de este tipo de diseño es una parte clave para poder dibujar diagramas de clase eficaces. Esta consta de 3 ítems: identificar los nombres de las clases, distinguir las relaciones y crear las estructuras.